estar informado. Esta semana arranca la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde el Partido Popular reconoce a la cadena COPE que levantará todas las alfombras de esta trama de corrupción, mientras el Partido Socialista quiere ampliarla a todo lo relacionado con la venta de mascarillas durante la pandemia, es decir, agrandar ese espacio de investigación para seguir pidiendo la dimisión también en el Congreso de Isabel Díaz Ayuso por los problemas de su pareja con Hacienda, Maribel Sánchez. A los trabajos judiciales se suman ahora los de investigación parlamentaria bajo la dirección del senador del PP, Eloy Suárez, y junto a un grupo de parlamentarios que se consideran de los más combativos de la Cámara Alta. Los populares reconocen a COPE que están dispuestos a levantar todas las alfombras que se le acumulan al PSOE en torno al caso Koldo, motivo por el que no descartan llamar a declarar a la mujer del presidente, Begoña Gómez, la presidenta Armengol, los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente, o al que fuera secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, entre otros muchos. Los socialistas, sin embargo, quieren ampliar el objetivo de la comisión a todas las posibles tramas de corrupción que se produjeron por la venta de mascarillas en la pandemia. Es lo que han hecho en el Congreso con la comisión que promete eternizarse y de la que huyen los populares por considerar que solo servirá para tapar el caso Koldo. El Euribor, la referencia para la mayoría de hipotecas a tipo variable, ha cerrado marzo en el 3,72%. Vuelve a subir por segundo mes consecutivo y alcanza el nivel más alto desde el pasado mes de noviembre. Va a afectar a quienes tengan que revisar su préstamo hipotecario durante este mes de abril. Sandra Senjo. Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un tipo de interés de Euribor más un punto, la subida será de 72 euros al año, aunque siempre depende de las condiciones de cada préstamo y también del importe que quede por amortizar. En cualquier caso, no es una subida importante en comparación con la revisión de abril del año pasado. Sin embargo, es una buena noticia para quienes revisen su préstamo cada 6 meses, ya que su cuota disminuirá. Con la misma referencia de una hipoteca media, la rebaja será de unos 37 euros al mes. La previsión es que el Euribor siga bajando como hizo a finales de año y principios de 2024. Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 4,5% y no se espera una rebaja hasta que la inflación se modere al 2%, algo que no se prevé hasta mediados de año. Ahora mismo el IPC en la zona euro se sitúa en el 2,6%. Esta semana nos despedimos de la borrasca Nelson, que ha dejado a muchos fieles y a muchos turistas sin poder disfrutar de los pasos esta Semana Santa y que ha complicado también la operación retorno en las carreteras españolas. Hoy varias comunidades del norte de España van a continuar en alerta, pero a mitad de semana, buenas noticias, regresa el buen tiempo. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. En un vídeo difundido por la Conferencia Episcopal Española, su presidente, Monseñor Luis Argüello, ha aprovechado para felicitar la Pascua de la Resurrección del Señor. En ese mensaje, el arzobispo de Valladolid ha destacado la importancia de esta celebración y de la novedad, con mayúsculas, que incorpora este gran acontecimiento a nuestra existencia. La Iglesia se saluda así en estos días. Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Me convoco a mí mismo a que a lo largo de este tiempo de Pascua nos saludemos unos a otros, insistiendo en esta espléndida noticia que incorpora una novedad radical a nuestra existencia. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Entramos en la última hora de nuestro programa. Por esta semana, ¿habrá más semanas? ¿Te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras? Seguro que eso tiene una explicación y un día vamos a resolverlo. En todo caso, mensaje para gente curiosa. No te despegues de la radio en la próxima hora porque resolvemos cuestiones, seguro,
que alguna vez te han asaltado. Estoy absolutamente seguro. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, the folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. Los medios de comunicación serios tenemos la obligación de informar a los oyentes con seriedad y con rigurosidad. Así que, aunque este tema se podría resumir en un titular ciertamente alarmista, quiero que entremos en detalle. A ver, ¿por qué escuchamos cada vez con más fuerza que no debemos meter plásticos en el microondas? ¿Por qué no debemos calentar los alimentos en tuppers de plástico? ¿Esto es tajantemente así? Vamos a hablar con una experta. Ella es Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, graduada en Nutrición Humana y Dietética y es profesora de la Universidad Isabel I. Beatriz, muy buenas noches, bienvenida a COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Hola, Bea. ¿Qué problema tiene el plástico con el microondas? Y ojo, ¿estamos hablando de todos los plásticos o de unos en concreto? Pues qué bien que quieras hacer esta aclaración, porque efectivamente no estamos hablando de todos los plásticos. De hecho, hay algunos envases que se pueden meter perfectamente en el microondas y que no suponen ningún problema, y otros que sí. ¿Cómo podemos diferenciar unos de otros? Pues bien, tenemos que fijarnos en esos símbolos que aparecen serigrafiados en el propio envase o en el envoltorio que acompaña al envase cuando lo compramos. Son esos símbolos que nos indican si se puede calentar hasta determinada temperatura, si se puede meter en el lavavajillas y también nos dicen si se pueden meter en el microondas. Estos símbolos lo que nos están diciendo es que ese envase está controlado y cumple con todas las especificaciones que establece un reglamento europeo, de manera que se puedan calentar sin que haya un problema por la migración del plástico, del compuesto del tupper, a la comida. Por eso debo entender que la tapadera de plástico que siempre suelo poner sobre el plato para que no se manche nada cuando, no sé, explota un garbanzo, debo haber visto o en la envoltura o en el propio tapadera de plástico algún logotipo o alguna información serigrafiada donde me dice a qué temperatura o hasta qué temperatura o que me autoriza a utilizarlo en el microondas. Exactamente, tanto en la tapadera como en los propios envases. Hablamos de las dos cosas, porque ambos son materiales que están destinados a entrar en contacto con los alimentos y como tales están regulados por la Unión Europea. Entonces, sí, generalmente llevan estos símbolos. Estos símbolos no son obligatorios, es decir, no tiene el fabricante que ponerlos de forma obligatoria en el envase, pero sí que los suelen poner siempre, porque de esta manera facilitan el uso. En el caso de que no veamos estos símbolos y de que además tengamos dudas de que se pueda usar o no para el microondas, no deberíamos utilizarlos. ¿Pero qué pasa? Pues que las tapas de microondas están precisamente fabricadas para ello. O sea que compradas en un mercado regulado, en un comercio normal y corriente, no nos deben suponer ningún problema. Y pensemos otra cosa, no van a entrar en contacto con los alimentos. Por lo tanto, las tapas tendrían menos problema todavía que los propios envases. Entiendo, que los propios recipientes, ¿no? Exacto, que Correcto. sí que están en contacto con el alimento cuando estamos calentando. Bien, dejemos a un lado el plástico, vamos a centrarnos en el microondas. Yo no sé si tú también soy capaz de identificar, no sé, cuando unas lentejas caseras han sido calentadas en microondas o a fuego lento en una olla. Noto diferencia de sabor. Yo soy una persona rara. ¿Esto es tener un don especial o es que realmente el microondas deja huella, no sé, en el color, en el olor o en la textura de un alimento?
Vamos a decir que es una persona talentosa para descubrir todos los sabores. En realidad, cuando hablamos solo de calentamiento, va a ser un poco indistinto el calentamiento en el fuego que el calentamiento en el microondas. Pero sí que es verdad que el calentamiento en el microondas sabemos que es desigual, es decir, que muchas veces nos ha pasado, sacamos una comida que está humeando y por dentro está fría. Entonces, a lo mejor sí que eres capaz de percibir esas pequeñas diferencias de temperatura si no está bien calentado en el microondas. Otra cosa sería que hubiésemos cocinado directamente en el microondas, porque ahí sí que van a aparecer diferencias respecto a cocinar al fuego. Y esto es porque en el microondas, por la forma de transmisión que tiene el calor, no van a aparecer, por ejemplo, sabores tostados, los típicos que aparecen en la fritura, o cuando hacemos un sofrito que se nos quema un poquito la cebolla, pero que tiene ese sabor tostadito, doradito, muy rico. Bueno, pues eso en el microondas no nos va a pasar. Entonces, en el calentamiento es más difícil percibir esas diferencias. Desde luego, en el cocinado sí, porque hay reacciones que en el microondas, la reacción de Maillard, la caramelización, que en el microondas no se producen. Y por eso sí que podría haber diferencias. Fíjate que te hablaba antes, te ponía el ejemplo del garbanzo que explota en el microondas. Oye, ¿por qué ocurre esto con los garbanzos y no ocurre, no sé, con las faves o con las lentejas? Claro, porque depende del contenido y de la distribución de agua en el alimento y también de la densidad y de la viscosidad. El microondas funciona haciendo que las moléculas de agua del alimento se muevan muy rápido y ahí friccionan unas con otras y de esa fricción hace que suba la temperatura. Y estas moléculas de agua se transforman en vapor. Si el alimento es muy compacto y ese vapor no puede salir por ningún sitio, como pasa con los garbanzos, pues el agua interna se calienta, se transforma en vapor y como no puede salir, está incrementando la presión y acaba explotando. Así que en otros alimentos no ocurre, pues porque tienen más superficie, porque tienen una estructura diferente y sin embargo en los garbanzos efectivamente pueden acabar explotando. Tú como experta en nutrición y como persona, en fin, que también supongo que te guisas, que te cocinas, ¿cuándo y para qué recomiendas utilizar el microondas más allá de utilizar, no sé, para calentar un vaso de leche? Pues la verdad es que es una pena tener un electrodoméstico en casa que ocupa tanto sitio y usarlo solo para calentar la leche por la mañana. Es un electrodoméstico muy versátil. Nos va a servir para cocinar, nos va a servir para hacer, por ejemplo, verduras al vapor en una vaporera y en 5 minutos o en 3 minutos tenemos un plato hecho y perfectamente saludable. Podemos hacer muchísimas cosas en el microondas, muchísimas recetas, y con poner en internet recetas microondas vamos a encontrar muchísimas. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que, como te he dicho, va a haber platos que no van a quedar bien y son todos esos que necesitan un tostado, un dorado, porque esas reacciones no se van a producir. Entonces no podemos esperar tener, por ejemplo, un bizcocho con una costra perfecta y doradita. Tampoco vamos a poder hacer unos filetes a la plancha porque van a quedarnos cocidos, pero hay otros muchos platos que sí que podemos hacer indudablemente y debemos aprovecharlo. Y por cierto, aprovecho para decir, las microondas del microondas, es decir, la radiación que usa el microondas, no es cancerígena, no nos produce cáncer a nosotros, no transforma los alimentos en cancerígenos, es algo que está absolutamente desmentido porque realmente es una radiación que no es capaz de transformar el ADN ni de hacer la comida radiactiva, es una cuestión puramente física. Otras radiaciones a las que nos exponemos diariamente sí que pueden hacerlo, por ejemplo la luz ultravioleta del sol, pero el microondas con total tranquilidad. Bueno, pues con esta aclaración muy de servicio público y muy oportuna, te mando un beso muy fuerte, Bea, gracias por atenderme y hasta pronto, gracias. Un beso muy grande, Adolfo, muchas gracias. 1, 2, 3, 4. There's a man who's in love with this here little girl, and I believe that he loves me, yeah. What his heart feels, his lips must confess that he'll never let me alone. He doesn't care if I'm bad girl, yeah. Si te cuento que voy a charlar, que me atiende ahora Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa,
es posible que no sepas de quién te estoy hablando. Pero si te digo que es el compositor de este tema. El autor de Color Esperanza es Coti, y no es el único tema que ha compuesto para que lo canten otros artistas, pero sobre todo, Coti destaca por ser el autor de canciones que se han convertido en auténticas joyas del rock en español. Querido Coti, muy buenas noches y bienvenido. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, aclárame una cosa, porque en algunas biografías hemos visto que el apellido materno que te colocan es Espasa y en otras Esparza. ¿Cuál sería exactamente el apellido? No, es Espasa como en como los diccionarios. Correcto. Con S. Sí, es con perfecto. Oye, enhorabuena porque me han dicho que te has casado hace muy poquito, que te has casado en febrero con Candelaria. Sí. Estás, supongo, en el momento maravilloso y feliz, ¿no? Sí. La verdad que sí, hace unos poquitos días. Así que estamos muy felices. Volviendo al trabajo y tal, pero muy felices. Qué con bueno. esta decisión que tomamos. Pues enhorabuena, felicidades tanto a Candelaria como a ti. Oye, tú naces en la localidad argentina de Rosario hace 50 años. ¿Cómo surge tu pasión por la música? ¿Había antecedentes en casa, en la familia? Bueno, no de músicos profesionales, pero sí de músicos aficionados. Mi madre, de hecho, toca el piano desde muy chiquita y yo siempre la escuché a ella tocando el piano en casa. Mi padre, si bien es médico, pediatra, también muy aficionado a la música. Mis tíos también. Como te digo, no de forma profesional, pero sí la música ha estado presente en mi casa desde siempre, ocupando un lugar muy importante y bueno, de hecho fui el primer músico profesional en mi familia, pero luego también mi hermano, ahora mis hijos también son músicos. Bueno, hay una buena una buena secuela de músicos que ya están invadiendo la familia, ¿no? Oye, tu carrera profesional me cuentan que comienza en Buenos Aires, te encuentras con Javier Calamaro, el hermano de Andrés Calamaro. Cuéntame, ¿cómo fue aquel encuentro y qué pasó a partir de ese momento? Bueno, yo ya había grabado un disco con la banda, yo tenía una banda en ese momento llamada Luz Mala en Rosario, en un viaje hacia la capital, hacia Buenos Aires. Lo conozco a Javier, que ya, bueno, es un músico ya conocido, instalado y trabajando mucho ya en Buenos Aires. Lo conozco a Javier y a partir de ahí nos hicimos amigos y él me convoca a trabajar en su estudio y empecé a trabajar y me mudé a vivir a Buenos Aires. Dejé Rosario, dejé mi Rosario natal y me fui a vivir a Buenos Aires y allí empecé a hacerme, bueno, conocido primero en el medio con mis pares y demás, y bueno, desde a poquito fui forjando un poco el camino que hoy me trae aquí. Oye, una cosa, decía yo al principio cuando te presentaba que has hecho muchas composiciones para otros artistas. ¿Cuándo decides dar el salto como solista? ¿Cómo te planteas aquel reto? Porque, fíjate, recuerdo en alguna conversación con Pablo López que sus inicios también fueron como autor hasta que definitivamente se atrevió a lanzarse. Lo tuyo también fue osadía y el no haberlo hecho antes era, no sé, falta de valor o incluso falta de creer que tenías capacidades. No, a ver, yo lo que creo es que en el mundo de la música te va llevando un poco las situaciones, ¿no? El hecho de intentar y la búsqueda por poder vivir de la música es muy vasta.
muy difícil también, muy complicado poder vivir de la música. Entonces yo creo que uno en esa búsqueda va haciendo lo que puede, ¿no? Va haciendo lo que no lo que quiere, sino lo que puede. Y combinándolo con lo que quiere de a ratos, no siempre. Entonces, ese camino, bueno, te va llevando y te va ofreciendo posibilidades y uno tiene que tomar esas posibilidades y tratar de ir torciendo el destino. Un poco fue así, ¿no? Yo empecé como pude, produciendo, haciendo lo que me ofrecían. Lo que me ofrecían, yo decía que sí, y era o hacer arreglos o producir o componer o lo que fuera, ¿no? Con tal de poder vivir de lo único que sabía hacer, que era hacer música, ¿no? Y luego de a poquito, cuando uno va encontrando ese camino, bueno, empecé a trabajar en mi proyecto que lo tuve desde siempre, ¿no? Mi proyecto como músico, como artista, lo tuve desde siempre, desde muy chico. Empecé con agrupaciones, con bandas, como solista, componiendo, escribiendo, tocando, pero ya te digo que, bueno, uno va encontrando el camino como se le va dando, ¿no? Correcto. Fíjate, el primer trabajo que él... Bueno, comienza a grabar su primer disco en el año 2001, lo publica en 2003, hemos visto, no sé, año 97, una cantante uruguaya que se llama Natalia Oreiro, que estaba a punto de sacar su primer álbum en el año 97, y ahí incluía un tema de Coti, Me muero de amor, lo compuso el propio Coti. Coti, ¿cómo llegas a España y qué relación musical tienes con nuestro país? Cuéntame. Bueno, fue casi casual, porque empecé a mostrar mi música, mis primeras grabaciones como solista, y una persona de Universal Music de aquí en España se vio interesado y me ofrecieron esa posibilidad y me vine, no lo dudé, me vine a mostrar esa música que yo estaba haciendo, las primeras canciones, y así fue como empecé a trabajar con Universal aquí en España, y ya me vine a vivir aquí a Madrid, y empecé a mostrar mi música aquí, ¿no? Digamos, contado así parece automático, parece algo sencillo, pero bueno, evidentemente llevó mucho tiempo y llevó muchas idas y vueltas, y bueno, en definitiva terminé viviendo aquí muchos años y mostrando mi música aquí y editando mis primeros discos solistas aquí en España, ¿no? Llegamos al año 2005, hay un trabajo en directo, un disco en directo, Esta mañana y otros cuentos. Ahí había la colaboración de Ismael Serrano, de Josemi Carmona, de Julieta Venegas, de Paulina Rubio. ¿Es probablemente este disco un álbum que se puede considerar como el punto de inflexión en tu carrera? Sí puede ser, porque hasta ese momento venía todo muy, paso a paso, de a poquito, y bueno, con ese disco realmente llegó el reconocimiento en todo el mundo habla hispana, y las primeras canciones que cortamos como sencillos de ese disco fueron realmente de un éxito brutal que ni me imaginaba. De allí salió Nada fue un error, Antes que ver el sol, Otra vez, bueno, canciones muy conocidas, muy escuchadas, muy sonadas, y la verdad que fue muy sorprendente, ¿no? El año pasado participaste en un programa de televisión, Dúos Increíbles de la Televisión Pública Española. Vamos a escuchar un fragmentito. Devuélveme la vida, devuélveme la vida, recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y resulta que, junto con el artista Nobel Gonzalo Hermida, ganas la edición de Dúos Increíbles. Tengo la impresión de que has conectado con el público español y el público español ha conectado contigo, ¿o no? La verdad que ha sido siempre muy mágico. Evidentemente hay una entrega, ¿no?, de mi parte hacia este lugar maravilloso que fui descubriendo y fui adoptando como mi casa, mi nueva casa y mi nuevo lugar en el que encontré tanta gente
hermosa, colegas maravillosos de los cuales fui aprendiendo y fui conociendo y sigo haciéndolo, ¿no? Como es el caso ahora con Gonzalo. Pero desde los primeros momentos que llegué aquí, haber conocido a Dani Martín, El Canto del Loco, a Rosario Flores, a Ismael Serrano, a José Mi Carmona, a tantísima gente con la que he trabajado, a Mikel Erenchun, Alex Subago, no sé, tantísima gente hermosa y talentosa que fui descubriendo y conociendo, y fui adoptando este lugar como propio, y la verdad que es mutuo, ¿no? Esa pasión, ese amor con la gente aquí en España, ¿no? Oye, desde que grabas tu primer trabajo hasta ahora, has publicado 11 álbumes, ahora estás de nuevo de gira. Si no me equivoco, has comenzado en Sudamérica. ¿Qué tal este año 2024? ¿Qué tal ha empezado? Bueno, ha empezado maravillosamente bien, siempre haciendo muchos conciertos. Yo soy un artista que toca hace muchos conciertos en vivo. Y bueno, y mi música, allí donde se escuche, ahí estoy yo. Estuve haciendo conciertos en Uruguay, en mi país, en Argentina, bueno, ahora aquí hace muy poquito aquí en España, pero también en Perú, en México también iré este año, en Paraguay, bueno, tantísimos lugares que de a poco voy recorriendo a lo largo del año, y bueno, este año ha empezado también de la mejor manera. Ya la primera semana del año empezamos a hacer conciertos y bueno, no paramos desde ese momento. Qué bueno, fíjate que arrancábamos siendo un pequeñajo que querías dedicarte a la música y pensar que tocas en diferentes partes del mundo, que puedes vivir de la música. Coti, además eres un artista muy valiente, utilizas el formato eléctrico con banda, también te acompañas por un trío de cuerda o solo con tu piano y con tu guitarra. ¿Tú en cuál de estos formatos te sueles sentir más cómodo? Supongo que cada uno tiene alguna cosa que te da, que te da una excitación especial, pero ¿hay alguno en el que tú digas, joder, aquí sí que me siento pleno? Esto es lo que más se identifica con el sonido Coti. A ver, un artista no necesariamente se siente pleno con la comodidad, porque claro, la comodidad es evidentemente con la banda o con una orquesta grande, uno se siente más cómodo porque también tiene muchos colegas arriba del escenario en los cuales descansar, pero la plenitud yo creo que es otra cosa para un artista, ¿no? A veces el mismo desafío de estar solo arriba del escenario te saca justamente ese lugar de confort, pero a la vez disfrutás de una forma muy plena con el público, ¿no? Me gusta ir variando justamente, ¿no? Ir mostrando mi música de diferentes modos, con diferentes registros, con diferentes dinámicas, poder mostrar las canciones desnudas como vienen al mundo, digamos, con un instrumento, pero también en el registro más rockero, más power, más eléctrico. Disfruto mucho de las dos cosas, me gusta ir alternando justamente, ¿no? Muy bien, pues Roberto Fidel Ernesto, querido Coti, gracias por dedicarnos estos minutos, por hacer un poquito de memoria con nosotros, que la gira vaya fantásticamente bien, que el matrimonio con Candelaria, que acabas de desposarte en febrero, vaya fenomenal, que tu familia tenga salud. Solo te puedo mandar cosas bonitas y energía positiva. Gracias por atenderme. Bueno, muchísimas gracias a ti, Adolfo, y a toda tu gente, a toda la gente que te escucha, a toda la gente que hace el programa. Un beso muy grande y gracias por estos minutos hermosos. Y ahora que con Coti hemos hecho memoria, tú cuando echas la vista atrás, esa mirada te provoca una sonrisa, te provoca nostalgia, te provoca tristeza. Déjame, porque te voy a llevar a un viaje en el tiempo. Esta semana recordamos 1997. Ese año moría en accidente de tráfico Lady Di, la princesa de Gales.
Su coche colisionó a 190 kilómetros por hora contra una de las columnas del túnel bajo la Plaza del Alma en París. En 1997 también nos dejaba la Madre Teresa de Calcuta y el mundo de la moda quedaba impactado con el asesinato del diseñador Gianni Versace. Fue tiroteado en la puerta de su mansión en Miami Beach. Y en 1997, la España de bien respiraba aliviada porque José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA, era localizado y rescatado con vida tras permanecer 532 días en un pequeño zulo. La noticia era adelantada por Antonio Herrero en la COPE. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Aquello supuso un varapalo para la banda terrorista, pero cuando corría el mes de julio de aquel año 1997, decidieron devolver el golpe y asesinar de un disparo en la cabeza al concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Era el nacimiento del espíritu de Hermoa. Pero 1997 también fue un año de alegrías. En Bilbao era inaugurado el Museo Guggenheim en un edificio que parecía haber salido de una película de extraterrestres. Y entre las series extranjeras estrenadas en la España de 1997, dos son las más destacadas. La primera era para los más pequeños y se trataba de las aventuras del Chavo del Ocho. Bueno, pero no se enoje. Pero la gran triunfadora de 1997 fue Friends. Hola, Emma. Es el año 2020. ¿Sigues disfrutando de tu siesta? Se estrenaba en abierto en Canal Plus el 23 de noviembre de ese año. Y esta era la banda sonora de la serie española que más éxito cosechó en 1997, Al salir de clase. Entre los programas de la tele de ese año, seguro que te suena el que tenía esta sintonía, Crónicas Marcianas. Afortunadamente, se estrenaron programas para los más sesudos de la casa. Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. Y en cuanto a cine, 1997 trajo un estreno que se ha convertido en todo un clásico, Titanic. ¡Estoy volando! ¡Ya! La película La vida es bella fue una de las grandes sorpresas del cine italiano en 1997. Al año siguiente llegó a estar nominada en 7 categorías a los Oscar. En cuanto a música, el artista español que más triunfó en el año 1997 fue Pau Donés, y todo gracias a ella. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Todo el mundo cantaba al son de La flaca de Jarabe de Palo. Y cuando llegó el verano con las altas temperaturas, todos cantamos aquello de... Era el título de este tema que se convirtió en la canción del verano del año 97, Joaquín Misiego y Mueve tu cucú. Y en 1997, los españoles vivimos dos grandes acontecimientos musicales. Por un lado, el primer concierto de los Backstreet Boys en nuestro país. Y por otro, el último concierto de Michael Jackson en España. Fue el 6 de septiembre y el lugar elegido, el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Michael Jackson pasaba por nuestro país para promocionar su álbum History. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.
déjame que te voy a hablar de un animal que es verdaderamente portentoso. Un animal al que imaginarle corriendo o que corra mucho o que sea muy veloz es ciertamente complicado. Bueno, pues llega a alcanzar los 56 kilómetros por hora en un recorrido corto, eso sí. Su lengua es sorprendentemente larga. Puede superar los 50 centímetros, fíjate, medio metro de lengua. El embarazo de la hembra puede durar hasta 1 año y 3 meses. Gran parte del día la dedican a comer, pero apenas duermen. Te hablo de un animal tan bonito, tan bello como la jirafa. Por cierto, ¿por qué la jirafa duerme tan poco? Te voy a presentar al director de biología del Zoo Aquarium de Madrid. Él es Agustín López. Muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estáis? Oiga, antes de resolver la curiosidad que nos trae, permítame, además de poderla ver en cautividad en lugares, en fin, tan recomendables como el Zoo Aquarium de Madrid, ¿dónde vive la jirafa? ¿En qué lugares del mundo habita de manera natural y, por tanto, de forma salvaje? Bueno, pues las jirafas actualmente en nuestro planeta, aunque hace muchos años, pues por ejemplo, había en España también, pero actualmente solamente viven en África y exclusivamente en zonas de sabana, en zonas de pastizales y también en algunos bosques, pero más de tipo abierto. Y en este sentido, pues su distribución es bastante dispersa. Podemos decir que desde la zona del Chad hasta la parte de Sudáfrica y luego por otro lado desde Níger hasta la zona de Somalia. Y bueno, pues son animales que son muy sociables en este caso y viven en grandes grupos a partir de unos 10 ejemplares. Son grupos abiertos y bueno, pues no tienen en muchos casos vínculos sociales muy potentes y los integrantes pues pueden cambiar de manera bastante fluida en este sentido. Agustín, ¿cuánto puede medir una jirafa al nacer y cuánto puede llegar a medir en edad adulta? Bueno, pues las crías recién nacidas de jirafa miden casi 2 metros y pesan pues unos 100 kilos aproximadamente. Es muy curioso porque, claro, el embarazo de las madres las madres jirafa dura unos 15 meses y bueno, pues claro, necesitan un periodo de gestación bastante largo para permitir que las crías de este tamaño tan descomunal se desarrollen en la seguridad pues del vientre materno. En cuanto a la longitud del cuello, pues la verdad es que es impresionante porque puede llegar a medir hasta 2 metros. Y bueno, pues este cuello tiene una función muy importante para poder obtener sin dificultad alimentos de los árboles africanos y gracias a esta gran longitud y bueno, pues a las enormes vértebras que lo componen, cada una con una longitud de unos 28 centímetros, pues le permiten acceder a estas zonas tan elevadas a las jirafas. Uh-huh. O sea, al nacer pueden medir 2 metros, pesar 100 kilos, el cuello ya en edad adulta puede llegar a medir hasta 2 metros. Ahí me quiero parar. Para que la sangre pueda llegar al cerebro subiendo ese enorme cuello, he leído en algún sitio que la jirafa tiene un corazón enorme. ¿Esto es así? Efectivamente, las jirafas tienen un corazón de un enorme tamaño que permite bombear la sangre pues con gran presión para que pueda regar el cerebro pasando por ese cuello que tienen tan largo. Pero tan importante como el corazón son las válvulas que tienen en el sistema circulatorio las jirafas, porque de nada les serviría si, por ejemplo, esa sangre que se bombea con esa presión tan fuerte, cuando, por ejemplo, ellas se ponen a beber de las charcas de agua, pues esa presión sería algo bastante malo para el cerebro, ya que pues se subiría muchísimo. Sin embargo, gracias a las válvulas que tienen, se contiene esta presión y permite pues que el riego
siga circulando con total normalidad. Realmente la naturaleza es. Carmen, ¿alguna duda que te va a resolver Agustín? Bueno, la habéis dicho los dos. El embarazo de la jirafa puede llegar a ser casi el doble de largo que el de la mujer, hasta 15 meses. Todos hemos visto alguna vez esa imagen tan tierna de un bebé jirafa cayéndose al suelo al intentar andar. Agustín, ¿cuánto tiempo tardan en aprender a ponerse en pie y cuánto tardan en caminar? Bueno, pues la verdad es que es algo muy curioso de esta especie, de lo que les ha dotado la evolución. Entonces, en cuanto al momento en el que pueden ponerse de pie y poder caminar, pues es de forma inmediata, desde el momento en el que nacen, ya que si no estarían muy expuestos a posibles depredadores como, por ejemplo, los leones. Entonces, nada más nacer, con esos 100 kilos de peso que tienen, ya son capaces de andar. Y en cuanto al embarazo, efectivamente son 15 meses, son animales muy grandes una vez que nacen, entonces por eso las madres necesitan esta cantidad de tiempo para que la cría pueda desarrollarse con total normalidad. Y las jirafas, las hembras, pues alcanzan la madurez sexual a los 6 años de edad aproximadamente. Como curiosidad, los machos en la época de celo son capaces de detectar el estado de fertilidad de las hembras probando su orina. Entonces ya detectan si la hembra está receptiva, está fértil y ya pueden copular con ella. Bueno, la jirafa es un animal silencioso, esa es otra de sus características. Da la impresión de ser un animal muy tranquilo. Decía antes Adolfo eso de que cuesta imaginárselo, por ejemplo, corriendo, y sin embargo pues es un animal muy veloz. Otra curiosidad, ¿es cierto que las jirafas duermen muy poco? Pues es cierto que siempre ha habido pues una creencia de que las jirafas son unos mamíferos que no duermen muy poco. Pero la realidad pues es bastante distinta. Es cierto que es difícil encontrarlas durmiendo y es que son animales que son capaces de dormir 5 o 6 horas diarias, pero a través de lo que se llaman microsiestas de unos 10 minutos. Y bueno, pues esto lo hacen pues sobre todo el principal motivo nuevamente es la evolución y la supervivencia de la especie. Las jirafas son animales que están muy perseguidos por depredadores pues como los leones, cocodrilos. Entonces pues ellas tienen que estar más o menos siempre en alerta y oteando el horizonte. Entonces bueno, pues ellas lo que hacen es dormir de pie, por si fuera necesario salir corriendo en caso de peligro. Aunque por ejemplo en los zoológicos en muchos casos pueden dormir recostadas y con la cabeza en su lomo. Y bueno, pues es algo pues que ya digo, la naturaleza es muy sabia y aunque ellas se recuesten, como comentábamos antes, pues tienen un corazón lo suficientemente grande como para bombear toda la sangre que necesitan a todo su cuerpo, por supuesto, y también al cerebro. Es un animal herbívoro. Exactamente la jirafa que come y cuánto come. Y por cierto, ¿cómo lo hace para beber con ese cuello tan largo? Bueno, pues efectivamente son animales herbívoros. Su dieta está basada en hojas, hierbas, arbustos. También pueden consumir algunas frutas, semillas. Y son capaces de ingerir hasta 34 kilos de estos materiales, de forraje, al día. En cuanto a la cantidad de líquido, de agua que pueden beber, pues son capaces de beber pues unos 38-40 litros, que aproximadamente cada 3 días, porque cuando están en las zonas de sabana, sobre todo en la estación seca, pues hay veces que no pueden acceder a una fuente de agua en un día completo. Entonces sí que pueden esperar y pueden estar ciertas horas sin beber, pero después cuando lo hacen pues beben bastante. Y la forma es agachando las patas delanteras de manera que sitúan la cabeza
pues más o menos a la misma altura que donde tienen el corazón, cerca del suelo. Y así, de esta forma, evitan posibles mareos, además de lo que comentábamos antes, de las válvulas que tienen en su sistema circulatorio, pero el adoptar esta posición les hace de alguna manera pues evitar estas posibles situaciones de mareo. Querido Agustín López, director de Biología del Zoo Aquarium de Madrid, como siempre eres muy amable con nosotros, gracias por atendernos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Teniendo esta canción de cabecera, seguro que deduces que vamos a hablar de Nueva York, pero además de Nueva York, te voy a hablar de San Francisco. Bueno, la primera pregunta que vamos a hacernos es, ¿por qué conocemos a la ciudad de Nueva York como la Gran Manzana? Y la segunda es sobre un destino imprescindible cuando viajamos a Estados Unidos. Te hablo del puente más fotografiado del mundo, el Golden Gate. ¿Por qué lo conocemos como Golden Gate? Puerta dorada en inglés, si es de color rojo. Vamos a resolver estas dos cuestiones. Me acompaña el viajero Luis Tobajas. Él ha visitado ya más de 100 países. Es el creador del canal de YouTube Desafío Viajero, que cuenta con 150.000 suscriptores. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar por Nueva York y su apodo inconfundible, la Gran Manzana. ¿Esta moneda tiene algo que ver con que el estado de Nueva York sea el segundo productor de manzanas en Estados Unidos? Pues lo cierto es que podría ser uno de los candidatos a ser el origen de esta historia, pero no es así. Y es verdad que Nueva York es el segundo estado productor de manzanas más grande de la nación americana. Es incluso el más grande al este de Mississippi. Pero es cierto que aunque esas 17.000 aproximadamente hectáreas de campos de manzanas que abarcan todo el estado no son suficientes para que el origen de por qué Nueva York es la Gran Manzana tenga este nombre. No tiene nada que ver con que se exporten tantas manzanas desde Nueva York. Entiendo. Déjame que voy a contar algo que leí en su día. Dice, hay quienes aseguran que el apodo le viene por los clubes de música que había en Nueva York en los años 30. Los músicos de jazz decían, son muchas las manzanas que tiene el árbol del éxito, pero Nueva York es la Gran Manzana. Sin embargo, hay más teorías. Teorías que relacionan este nombre con las carreras de caballos. ¿Qué relación podría haber entre el apodo de Nueva York y las carreras de caballos? Pues este es probablemente el preludio de la historia de la Gran Manzana. Es cierto que el tema del jazz ha ayudado a la difusión del término de la Gran Manzana como la Gran Manzana Manhattan, pero la historia real se enmarca en el ámbito de las carreras de caballos. Y es que todo comienza cuando, en los años 20 aproximadamente, los mozos de cuadra, los encargados de cuidar a los caballos, sobre todo en Nueva Orleans, llamaban a Nueva York la Gran Manzana. ¿Por qué? Porque las pistas de carreras de Nueva York eran más grandes y el premio económico era superior al del resto de los hipódromos de Estados Unidos, ¿no? Luego, como al final el premio, la recompensa, era la más grande, la Gran Manzana, que al fin de cuentas era tanto la recompensa como la propia carrera en sí, era así como se llamaba a la ciudad de Nueva York y muy específicamente a Manhattan. Claro, fue el periodista John Fitzgerald quien reprodujo en la columna del New York Times una mañana este término y de esta forma quedó acuñado. Claro, tenemos que tener en cuenta que con el correr de los años perdió fuerza el término de la Gran Manzana relacionado con el ámbito de los caballos y fue ya en los años 60 cuando una práctica promocional por parte del propio Estado de Nueva York dijo, oye, ¿por qué no recuperamos el término de la Gran Manzana para llamar así a Nueva York como se consideraba en los años 20, ¿no? Así que a partir de los años 60 y hasta hoy conocemos a Nueva York de este modo, la Gran Manzana como sobrenombre de la ciudad. ¿Hay otros apodos que tenga la ciudad de Nueva York?
Bueno, le podríamos llamar también incluso la ciudad que nunca duerme, ¿no? Y es que probablemente da igual la hora a la que nos encontremos en la ciudad de Nueva York, que siempre vamos a tener algo que hacer, vamos a tener un bar, una actividad, una discoteca a cualquier hora del día. Y algo que también podría estar relacionado también con la manzana, aunque tampoco se asocia Nueva York con este nombre, sino tal vez más a Las Vegas, es la ciudad del pecado. Pero insisto, tampoco la manzana de Eva sería la causante, aunque es verdad que la Biblia no dice en ningún caso que Eva comiese ninguna manzana, sino que dice fruto prohibido, quien le pusiera el nombre de la gran manzana. Vale. Bueno, dejamos Nueva York, vamos a San Francisco. ¿Por qué se llama Golden Gate si el puente no es dorado? Te hago esta pregunta porque el nombre quiere decir en castellano Puerta Dorada. ¿Por qué se llama Golden Gate? Efectivamente. Bueno, en realidad tendremos que remontar nuestros orígenes, o los orígenes de este término, a, sobre todo, el Cuerno de Oro de Estambul. Y es que John Fremont fue quien, a lo largo del siglo XIX, en plena fiebre del oro, de alguna forma indicó que toda esta zona de la Bahía de San Francisco le recordaba muchísimo el Cuerno de Oro de Estambul. Sin embargo, aunque esta historia es muy romántica, es muy bonita, en realidad tampoco es del todo cierta. Y es que, en realidad, el puente toma su nombre del estrecho Golden Gate, que es el estrecho que cruza y que conecta la península de San Francisco con el condado de Marin. Luego, aunque está muy bonita la historia del Cuerno de Oro de Estambul, ¿no?, y toda esta zona de la Puerta de Oro de la antigua Constantinopla, no es suficiente para que esta sea la razón de que le llamamos Golden Gate, sino simplemente porque es el nombre del estrecho Golden Gate que cruza este puente. Correcto. Bueno, Golden Gate, el puente de San Francisco, que significa Golden Gate, Puerta Dorada, pero realmente el puente más famoso de San Francisco, ¿de qué color sería? ¿Rojo o naranja? Hay mucha polémica, porque es que en realidad no es rojo ni tampoco es un puente naranja, sino que es un tono denominado naranja internacional. Y es un tono que fue elegido por el consejo de Irving Morrow, que fue un famoso arquitecto de la época, que indicaba que este color haría sintonía con los colores del paisaje. Y por supuesto, cuando en esta zona hubiese niebla, lo que viene siendo prácticamente casi todos los días, porque es raro ir al Golden Gate y verlo totalmente despejado, sería visible al ser naranja, ¿no? Este naranja internacional. Lo cierto es que este color generó siempre mucha polémica, porque en un principio no estaba pintado tal cual. Era simplemente hecho con, tenía una tapa de plomo que lo recubría y que posteriormente fue reemplazado por producto a base de hemimorfita, que es un tipo de silicato, de zinc hidratado, ¿no? Y es verdad que en 1990 ya se revistió todo el puente con acrílico, que es la forma que tiene actualmente. Y esta historia del color del Golden Gate, la verdad es que nos retrotrae a otras muy parecidas, por ejemplo, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel en sus inicios tenía exactamente el mismo color que vemos hoy en el Golden Gate. Y no porque la hubiesen pintado, más bien por todo lo contrario, porque cuando se construye la Torre Eiffel, cuando se levanta para la Exposición Universal de París, no hay tiempo suficiente para que ésta sea pintada y se deja sin pintar. Y se deja con el color original del minio, que era una especie de anticorrosivo de la época, ¿no? Luego, lo mismo parece que ocurrió en un inicio con el Golden Gate. Lo que ocurre es que se realizaron las añadiduras posteriores que hemos ido comentando. Bueno, pues dos cuestiones aclaradas. El porqué de la Gran Manzana y por qué, si se llama Golden Gate, es decir, Puerta Dorada, está pintado en esa especie de rojo internacional. Luis Tobajas, gracias por atenderme. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Vamos con nuestro ejercicio de memoria. A ver, Pedro, hace un año, en España, de lo que se hablaba era de la maternidad de Ana García Obregón. Fíjate tú, todo el país se sorprendió al ver las fotografías de la actriz y presentadora con una bebé en Estados Unidos. En una semana como esta, pero de 2023, Ana Obregón ofrecía una exclusiva a una revista en la que desvelaba que se trataba de una niña gestada en un vientre de alquiler
y que en realidad ella no era su madre, sino su abuela. Resulta que la bebé es del hijo de Ana Obregón, de Alex Lecquio, que había fallecido 3 años antes. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o el tiempo ha pasado lento? Escucha la siguiente voz. Donde yo me he sentido más realizado desde el punto de vista personal y profesional en el ámbito público, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en el ámbito privado en actividades sin afán de lucro, pero que contribuyen a la sociedad. No sé si le has reconocido, él es Josep Piqué. Nos dejaba una semana como esta, pero del año 2023. En el año 1996 ocupó la titularidad de ministerios como el de Industria y Energía, Asuntos Exteriores y Ciencia y Tecnología. Este político de larga trayectoria en lo público también ocupó cargos de responsabilidad en empresas privadas como Vueling, OHL y SEAT, entre otras. Bueno, hablamos de Josep Piqué porque una semana como esta, pero del año pasado, concretamente el 6 de abril de 2023, fallecía en Madrid a los 68 años. Repito la pregunta, ¿tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Es más, este programa se acaba. ¿El tiempo se te ha pasado rápido o se te ha pasado lento? Empezamos después de tiempo de juego. Acabamos en los arrabales del boletín de las 4:03 en Canarias. Pero la radio continúa. Noticias, poniendo las calles con el pulpo, el Gram, Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Nos encontramos dentro de una semana. Que seas feliz. Adiós. Adolfo Arjona. La noche. COPE.
estar informado. Hay varios puntos sobre este atentado de Moscú que es bueno recordar. Uno, que no hay duda que se trata del Daesh. Los servicios de inteligencia rusos han estado centrados casi exclusivamente en la guerra y en la represión interna. ¿Para qué? Pues para suprimir la oposición a Putin, y por esa razón seguramente han descuidado gravemente el frente yihadista. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española, en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Última hora en COPE. Estar